Buenas chicos, me presento. Mi nombre es Virginia Araujo, yo soy licenciada en Química, estoy culminando mi carrera de posgrado, he hecho el doctorado en la formación de electroquímica y electroanálisis. Y bueno, yo voy a ser la encargada durante este ciclo de darles las unidades de biofísica, en donde vamos a ver conceptos físicos aplicados a conceptos biológicos y vamos a ver que estos conceptos biológicos están regidos por leyes y ecuaciones que van a describir fenómenos biológicos que vamos a estudiar a lo largo de la materia, ¿bien? La unidad 1 se llama mecanismo disipativo y sus fuerzas impulsoras. Bien, las barreras biológicas. De introducción vamos a ver cómo en el cuerpo humano cómo es el compartimiento líquido corporal. Vemos que el cuerpo humano está compuesto de un 60% de agua y se divide en el líquido extracelular y en el líquido intracelular. El líquido extracelular, como su nombre lo dice, es el que está presente fuera de las células y constituye un tercio del agua corporal. En cambio, el líquido intracelular está presente dentro de las células y constituye un 2% del agua corporal. ¿Bien? Entonces, si vemos lo que es el líquido extracelular, está dividido a su vez en el líquido intravascular, en donde el componente principal es el plasma, y constituye un cuarto del líquido extracelular. Y también está compuesto por el líquido intersticial, que es el líquido que se encuentra entre las células y fuera de los vasos sanguíneos y corresponde a un 3/4 del líquido extracelular. ¿Bien? A su vez, en el líquido intracelular corresponde al 2/3 del agua corporal y es el componente principal del citoplasma de la célula. ¿Bien? Entonces, vemos que el líquido intracelular y extracelular están separados por una membrana semipermeable en dos compartimientos. Y el transporte de líquidos iones se mantiene mediante canales en la membrana celular. Esto es importante saberlo porque cada compartimiento va a tener diferentes concentraciones de iones y moléculas osmomolares. Y la carga relativa y la osmolaridad se mantienen rigurosamente por el transporte de agua y solutos entre ambos compartimientos. Por ejemplo, la hipernatremia, hiponatremia y edema son afecciones clínicas que surgen de alteraciones en el mantenimiento de la osmolaridad de los compartimientos de líquidos corporales. Bien. Entonces, dentro de lo que habíamos dicho del líquido corporal en los hombres y en la mujer el 45% corresponde al sólido y el 55% corresponde a líquidos. En cambio, en el hombre el 40% corresponde a sólidos y el 60% corresponde a líquidos. Hemos dicho que dentro de lo que es el 60% de líquidos, 2/3 corresponde al líquido intracelular y 1/3 al extracelular. De allí, 80% corresponde al fluido intersticial y 20% al plasma, ¿bien? Como vemos en la figura. También observamos que este porcentaje de líquidos es mayor en los niños y en los bebés y va disminuyendo a medida que nos envejecemos. En cuanto a su composición iónica, vamos a ver que en el medio intracelular se posee alta concentración de los iones potasio, magnesio y fosfato, mientras que en el extracelular es rico en sodio, cloro y carbonatos. Bien, como se puede observar en este esquema, los iones inorgánicos como el sodio, el potasio, el cloro, el calcio, se hallan a igual concentración en el líquido intersticial y en el plasma, ya que filtra libremente por los poros capilares. ¿Bien? La principal diferencia entre estos compartimientos está dada por la presencia de proteínas plasmáticas, que el tamaño es superior al de los poros del endotelio, lo que hace que sean retenidas en el plasma. Bien, hay que destacar que cada compartimiento tiene una neutralidad eléctrica, o sea que la suma de los aniones va a ser igual a la suma de los cationes. La presencia de iones no difusibles a un lado de la membrana afecta la distribución de los iones difusibles. Por ejemplo, la carga negativa de las proteínas plasmáticas, como los proteinostatos, que son no difusibles, obstaculiza la difusión de los cationes que son difusibles y favorece la de los aniones difusibles, los cuales resultan repelidos desde la sangre. Bien, en cuanto a cómo ocurre el intercambio de fluidos entre los espacios orgánicos, vemos que los fluidos de los sistemas del organismo
tiene la propiedad de mantenerse en equilibrio físico-químico con el ambiente que lo rodea debido a un continuo intercambio por el cual está regulado por diferentes leyes. El intercambio de fluidos se produce a través de las membranas celulares. Entonces aquí tenemos un esquema que ilustra el movimiento de los líquidos entre los diferentes compartimientos y a su vez con los diferentes órganos. Bien, en cuanto al movimiento del líquido entre compartimentos, decimos que el líquido se separa en compartimentos mediante membranas semipermeables que son altamente permeables al agua pero requieren energía para transportar iones. La distribución del líquido entre los compartimentos está determinada, como hemos dicho, por la concentración de sodio y cloruro y otros electrolíticos. El agua se mueve entre compartimentos siguiendo gradientes osmóticos, que ya vamos a ver lo que es, y un cambio en la concentración relativa de soluto a agua hará que el agua se desplace entre estos compartimentos. Entonces vamos a ver los dos procesos responsables del movimiento pasivo del líquido a través de la membrana, que es la difusión, y que significa cuando una sustancia pasa de un área de mayor concentración de soluto a una área de menor concentración, y otro proceso físico que es la ósmosis, en donde el agua es atraída a través de una membrana hacia una región donde hay mayor concentración de soluto. Bien, entonces, ¿cuáles son estos mecanismos que contribuyen con el intercambio de fluidos? Vamos a ver en especial la difusión y la ósmosis, pero hay otros tipos de mecanismos que ocurren en los diferentes compartimientos, como la transitosis, la filtración, y entre el medio extracelular y el medio intracelular, y a su vez la célula con medio extracelular que está separado por la membrana plasmática. También ocurren otros procesos como además de la ósmosis, la difusión simple, la difusión facilitada, el transporte activo, el transporte en masa. Bien, entonces venimos viendo cómo es el movimiento de los fluidos en el organismo. En el organismo, el agua y los solutos disueltos en ella forman soluciones complejas que fluyen entre compartimentos corporales, como hemos dicho, por ósmosis, difusión, convección o mecanismos de transportes específicos. Y las fuerzas que gobiernan esto son las presiones hidrostáticas, que vamos a ver, los conceptos de la presión osmótica y las bombas transportadoras. Bien, en el caso del flujo de moléculas, iones y agua y gases, vamos a ver que el gas se difunde libremente. Para el caso de pequeñas moléculas polares sin cargas, o sea, neutras, el etanol es permeable y la urea y el agua son semipermeables con respecto a la membrana plasmática. La glucosa y la fructosa, al ser moléculas polares sin carga, grandes, van a ser impermeables, y también los iones que presentan una carga eléctrica debido a que la membrana tiene carácter apolar. Y las moléculas polares con carga también van a ser impermeables, como los aminoácidos, el ATP, la glucosa 6-fosfato, proteínas y ácidos nucleicos. Bien, entonces vamos a ver el primer concepto, que es el que corresponde al movimiento de solutos entre dos compartimentos, que es la difusión. ¿Qué es la difusión? Es el movimiento espontáneo de moléculas en un medio soluble desde el punto más concentrado hacia el menos concentrado, ¿bien? Hasta que se llega al equilibrio. Bien. Ahora vamos a ver un concepto termodinámico que nos dice, que refiere a la energía libre de un soluto en solución. En la físico-química nos dice que hay varias formas de energía libre que le corresponde a un soluto en solución. Una de ellas depende de la concentración de soluto, que corresponde al componente químico de energía libre, que lo vamos a identificar como G sub Q. Entonces, para solutos neutros, su energía libre se limitará al componente químico G sub Q, por lo que ocurre a favor del gradiente químico, o sea, de zonas de menor concentración a zonas de mayor concentración a zonas de menor concentración. Si el soluto es un ion, se corresponde a un componente eléctrico de la energía libre, que es G sub E. Para un soluto neutro ubicado a ambos lados de la membrana celular, la condición para que difunda será que la energía libre química del soluto en ambos compartimentos sea diferente. Bien, para soluciones diluidas, la físico-química plantea que la energía libre química va a ser igual a R por T por el logaritmo de C, en donde R es la constante universal de los gases, T es la temperatura absoluta, y el logaritmo de C, el logaritmo newtoniano de la concentración del soluto que vamos a tener en cada caso. Bien,
Las energías libres son magnitudes aditivas, por lo que la energía total correspondiente a un soluto en solución resultará de la suma de ambos componentes energéticos, ¿bien? Entonces, si vemos este esquema, que es para un soluto dado presente en los medios intra y extracelular, puede ocurrir que la suma de los componentes químicos y eléctricos de la energía libre que le corresponde a dicho soluto en cada compartimiento sean iguales o diferentes. De ahí resultará lo que se denomina la tendencia de escape del soluto en cuestión. Bien, como vemos en la situación 1, la suma de la energía libre química y eléctrica es mayor en el medio intracelular que en el medio extracelular, en tanto que en la situación 3 ocurre lo opuesto y en la situación 2 ambas componentes son iguales. Entonces, todo espontáneamente vamos a decir que el soluto tiende a salir de la célula en la situación 1, a entrar en la situación 3 y a ni entrar ni a salir en la situación 2, que es la situación de equilibrio, en donde el componente de energía libre es igual en ambos compartimentos. Todo transporte espontáneo se le llama transporte pasivo, o sea que no requiere energía. En cambio, un transporte que ocurre en sentido contrario se denomina transporte activo. En este caso, la difusión es un tipo de transporte pasivo, que ocurre a favor de un gradiente electroquímico. Bien, en cuanto si podemos cuantificar los procesos de transporte, utilizaremos lo que se llama la ley de difusión de Fick, ¿bien? En donde el flujo vectorial lo vamos a definir con la letra J, que es la cantidad de soluto que pasa por cierta sección por unidad de tiempo, ¿bien? Las unidades son mol sobre segundo. O si no, lo podemos definir como densidad de flujo, que es el cociente entre el flujo y el área de sección que atraviesa el soluto. Bien, y las unidades son mol sobre segundo centímetro cuadrado. El flujo y la densidad de flujo dependerán de la fuerza impulsora del soluto, o sea, la tendencia al escape. El determinante de la tendencia de escape en la difusión simple es el gradiente químico o electroquímico, determinado por las diferencias en el componente químico de la energía libre correspondiente al soluto entre los medios intra y extracelular. O sea que ocurre a favor de un gradiente electroquímico. En este caso, la fuerza impulsora en la difusión simple estará dado por el gradiente de concentración de los solutos. Veamos en el gráfico antes. Entonces, ¿cómo aplicamos aplicamos esta ley de Fick? ¿Cómo lo vamos a ver en el caso que el compartimiento sea una membrana biológica? Bien. En las membranas biológicas, la difusión simple se produce a través de la bicapa lipídica y la liposolubilidad de los solutos la va a favorecer. La primera ley de Fick debe considerar estos aspectos entonces, por lo que se modifica la ecuación. En este esquema, las concentraciones de los medios separados por la membrana celular son homogéneas, como es posible asumir que lo que ocurre en una célula viva. También es importante aclarar que estamos ignorando compartimentos intracelulares a los efectos de simplificar la realidad y plantear la ecuación para una membrana biológica. Bien, entonces, ¿cómo va a ser la difusión simple a través de una membrana biológica? Hay que tener en cuenta ciertos factores. Dada la homogeneidad de los medios, delta de X va a pasar a ser el expresor de la membrana celular y lo vamos a representar mediante la letra Y delta. También hay que tener en cuenta la liposolubilidad de los solutos, representada por el coeficiente de partición con la letra beta, que va a ser igual, concentración, igual al cociente entre la concentración de soluto en la membrana y la concentración de soluto en el medio acuoso. Si la concentración de soluto en la membrana es mayor que la del medio acuoso, este componente beta es mayor que 1 o menor que 1 en el caso contrario. A su vez, si beta es mayor que 1, indica que el soluto es liposoluble, mientras que beta es menor que 1, indica que el soluto es hidrosoluble. Y dado que la liposolubilidad favorece la difusión a través de la capa lipídica por su naturaleza química de la polaridad, entonces, y acá mayor beta, mayor liposolubilidad, entonces la proporcionalidad entre la densidad y el flujo y beta va a ser directa. Entonces, ahora podemos plantear una nueva forma de la primera ley de Fick que incorpora estos cambios necesarios para el pasaje de solutos a través de las membranas biológicas.
Entonces, vamos a tener que el flujo va a ser igual al coeficiente de difusión por beta por el gradiente de concentración. En este caso, el signo negativo que teníamos en la ecuación anterior de la ley de Fick pierde utilidad en el caso del pasaje soluto a través de la membrana celular. El flujo, en este caso, el sentido del flujo se expresa mediante los términos entrante o saliente. Entonces no vamos a poner signos. Bien, aquí tenemos un esquema de una célula separada de una membrana semipermeable líquido intra y extracelular. Y vemos que cuando en las células 1 y 2 presentan en sus medios intra y extracelular iguales concentración de un mismo soluto liposoluble, se verifica que se produce un flujo en la célula 1 respecto a la célula 2. La membrana de la célula 1 es más permisiva que la membrana de la célula 2. Tal permisividad se cuantifica con el coeficiente de permeabilidad P, que mide la facilidad con la que una membrana permite el pasaje de un soluto y que depende tanto de la membrana como del soluto. Entonces, dado que el gradiente de concentración es el mismo para las células 1 y 2, existe una diferencia en el producto de D por beta sobre delta, definido como el coeficiente de permeabilidad. Bien, que lo vamos a definir mediante esta ecuación, las unidades son centímetros sobre segundo. Entonces vamos a expresar la ley de Fick como la densidad de flujo J es igual a P, coeficiente de permeabilidad, por el área, por la diferencia de concentración, y las unidades son mol sobre segundo. Si vemos esta ecuación, corresponde a una ecuación lineal en donde P va a representar la pendiente de la curva. Entonces, para el flujo difusional que ocurre de una zona en la que hay un mayor gradiente de concentración a una zona de menor concentración, o sea que el gradiente de concentración va a ser química y la fuerza impulsora va a ser la agitación molecular o térmica. Las propiedades va a ser el flujo de solutos y solventes bidireccional en ambas direcciones, en donde delta de G, la energía libre va a ser negativa, o sea que ocurre espontáneamente hasta alcanzar el equilibrio, o sea, igual concentraciones en ambos lados de la membrana. Entonces, hemos visto que la difusión, las moléculas se mueven de una región de mayor concentración hacia otra de menor concentración. En una sustancia líquida o gaseosa, vamos a decir que sus moléculas estarán en constante movimiento aleatorio, o sea, rebotan o se deslizan unas a otras, que corresponde a la agitación térmica, que es la fuerza impulsora. Entonces, vamos a plantearlo de esta manera. Si hay muchas moléculas de una sustancia en el compartimiento A y ninguna o pocas sustancias en el compartimiento B, es imposible que una molécula se mueva aleatoriamente o espontáneamente de B hacia A. Por el contrario, es muy probable que una molécula se mueva de A hacia B. Podemos visualizar esto porque todas esas moléculas contenidas en el compartimento A que rebotan en el compartimento A y otras saltan hacia el compartimento B. Así el movimiento de neto de moléculas será de A a B hasta que se igualen las concentraciones. Entonces, los tipos de flujos a través de las membranas experimentales son en la difusión de moléculas, en donde el modelo de membrana es permeable, el gradiente va a ser de concentración y el tipo de flujo va a ser difusional. En el caso de la ósmosis, la membrana es semipermeable, el gradiente es la presión osmótica y el tipo de flujo es osmótico. En la filtración, el modelo membrana es un filtro o membrana dializadora, el gradiente va a ser una presión hidrostática y el tipo de flujo va a ser viscoso o convectivo. En la difusión de iones, el modelo de membrana es permeable, el gradiente es eléctrico y el tipo de flujo es eléctrico-iónico. Y en la difusión de gases, que se llama hemotasis, el modelo de membrana también es permeable, el gradiente va a ser una diferencia de presión, o sea, presión gaseosa, y el tipo de flujo va a ser gaseoso. Entonces, si tomamos en cuenta la difusión gaseosa, tenemos el movimiento de las moléculas de gas, que es la difusión de gaseosa, es el proceso de movimiento de moléculas de gas de áreas de mayor a menor concentración. Los factores que afectan a la eficiencia de la difusión de los gases, el gradiente de concentración que corresponde a la eficiencia de la difusión, depende del gradiente de concentración entre los alvéolos y la sangre. La superficie de contacto, o sea, una mayor superficie de contacto entre los alvéolos y la sangre, permite una mayor eficiencia de la difusión gaseosa. Y la distancia de difusión, una menor distancia de difusión entre los alvéolos y la sangre, facilita el intercambio de gases.
Y a su vez la difusión gaseosa va a depender de las presiones parciales y su rol en la difusión de gases, donde la presión parcial de un gas determina su tendencia a difundirse y es crucial para el intercambio gaseoso en los pulmones. Entonces, si vemos como ejemplo la difusión de los gases oxígeno y dióxido de carbono en el alveolo pulmonar y los vasos sanguíneos, el proceso de difusión de gases, vamos a ver que la difusión de gas entre los alveolos y la sangre pulmonar es un proceso continuo y dinámico regulado por las diferencias en las presiones parciales de ambos gases. El movimiento de oxígeno y dióxido de carbono, vamos a ver que el oxígeno se difunde desde los alveolos hacia la sangre, mientras que el dióxido de carbono se mueve en dirección opuesta. Bien. Entonces, hasta ahora hemos visto lo que es el proceso de flujo, que es la difusión. Ahora vamos a ver lo que es la ósmosis, que es parecido pero difiere con respecto a la difusión, porque se refiere al pasaje del solvente, no del soluto. Entonces va a ser el pasaje del solvente, como por ejemplo el agua, a través de una membrana semipermeable, o sea que permite el pasaje del solvente, pero no de soluto. Bien, las membranas biológicas presentan, sin embargo, una permeabilidad selectiva, o sea, además de ser semipermeables. A partir de la definición de ósmosis y del carácter selectivo de la permeabilidad de las membranas biológicas, se desprende que ocurre ósmosis a través de las membranas biológicas en condiciones fisiológicas. El pasaje de agua a través de esta membrana vamos a denominarlo como transporte de agua. Sin embargo, si bien se trata de procesos diferentes, se basa en los mismos principios que el proceso de ósmosis. O sea que la ósmosis lo vamos a ver como el transporte de agua. Este punto soporta una mayor columna de agua y se encuentra una mayor presión hidrostática que el punto R. Como consecuencia, el agua va a tender a pasar desde el compartimiento en que la presión hidrostática es mayor al compartimiento en el que la presión hidrostática es menor, o sea, hemos dicho de izquierda a derecha. En cambio, en el sistema B se muestran dos compartimentos constituidos por soluciones de un mismo soluto, pero que con diferente concentración de partículas en cada compartimento. Como consecuencia de ella, ambas soluciones van a estar a diferente presión osmótica. Bien. Entonces, ¿de qué va a depender el pasaje de agua a través de una membrana semipermeable? Para comprender a qué hace referencia, vamos a ver algunos conceptos importantes, como lo es la molaridad y la osmolaridad. La molaridad, hay que tener bien en cuenta estos conceptos, es el cociente entre el número de moles de soluto y el volumen expresado en litros de solución. O sea, mol sobre litro lo representamos como M. La osmolaridad es parecido a la molaridad, pero es el producto de la molaridad de la solución por el número de partículas en que se disocia la molécula de un soluto, que son osmóticamente activas, es decir, que estas partículas van a generar una presión osmótica. O sea, va a ser la molaridad por el número de partículas en que se disocia el soluto. Por ejemplo, si es un soluto, un electrolito, se va a disociar en aniones y cationes. Entonces, la corriente osmótica obedece a una diferencia de presión, que es la presión osmótica, cuya manifestación se neutraliza cuando se equipara con la diferencia de presión hidrostática producida por la diferencia de niveles a ambos lados de la membrana. Bien. La presión osmótica la vamos a representar como pi y la presión hidrostática como P mayúscula. Bien, entonces vamos a ver el concepto de presión osmótica. La presión, a diferencia de la presión osmótica, la presión hidrostática es la fuerza que ejerce un fluido en reposo, y mientras que la presión osmótica es la presión hidrostática necesaria para detener el flujo de agua a través de una membrana semipermeable, como lo vemos en el esquema. O sea, por ósmosis el agua va a pasar de este compartimento a este, y la presión osmótica va a ser la presión necesaria para detener ese proceso. Entonces, la presión osmótica es proporcional a la diferencia de concentración a ambos lados de la membrana y a la temperatura absoluta a la que ocurre este fenómeno. Entonces, la presión osmótica va a ser igual a la diferencia de concentración por R por T, y las unidades va a estar en atmósfera. Y como hemos dicho antes, hay que tener en cuenta que algunas moléculas se disocian en dos o más partes al entrar en reacción, por ejemplo los electrolitos, y cada parte de la molécula disociada ejerce su efecto concentrador en forma independiente, en donde
De modo que vamos a tener que la presión osmótica es igual al coeficiente de disociación I por la diferencia de concentración por R por T, y es lo que denominamos ecuación de Van-Hoff modificada. Bien, entonces con este modelo la presión osmótica de una solución es la misma presión que un gas ideal ejercería si ocupase el mismo volumen de la disolución. Entonces tenemos que la ley de los gases ideales, P por B igual a NR por T. Si reemplazamos esta presión de los gases por la presión osmótica, nos queda esta ecuación en donde N sobre B es igual a la concentración. Entonces la presión osmótica va a ser igual a la molaridad por R por T. El caso más general es el que contempla la suma de las concentraciones de cada una de las especies moleculares presentes a cada lado de la membrana. La magnitud que describe esa suma de concentraciones se llama osmolaridad y se mide en las mismas unidades que las concentraciones simples, aunque en vez de decir mole decimos osmomoles, que son los moles de soluto capaz de producir una presión osmótica. Entonces pi podemos representarlo como osmomoles por R por T, donde un osmomol, esta es osmomolaridad, un osmomol es igual a la presión osmótica, que corresponde a 22,4 atmósferas. Esa es la conversión. Si ninguno de los compartimentos contiene soluto, las moléculas de agua tendrán las mismas probabilidades de moverse en cualquier dirección entre los dos compartimentos. En cambio, como en este caso añadimos un soluto a uno de los compartimentos, disminuirá la perdón, esta probabilidad va a disminuir, o sea que la probabilidad de que las moléculas de agua salgan de ese compartimento y se dirijan a otro. O sea, esto puede explicarse físicamente basándose en que las moléculas de soluto rebotan sobre la membrana y físicamente golpean las moléculas de agua y la alejan de ella. Y así tienen menos tendencia a atravesarlo. Por lo tanto, mientras más soluto contenga el agua, menos apta será para atravesar una membrana hacia el compartimento adyacente. ¿Bien? Esto resulta en el flujo neto de agua de regiones de menor concentración, de solutos a aquellas de mayor concentración. Que el soluto pasa de derecha a izquierda, tenemos que preguntarnos si se va a modificar secundariamente su osmolaridad en ambos compartimentos, cómo lo va a hacer y como consecuencia de esto, si modificará la tendencia de escape de agua. Para ello vamos a tomar como ejemplo este esquema en donde existe una tendencia al escape de agua desde el compartimento a menor osmolaridad, que es el de la izquierda, hacia el que se encuentra a mayor osmolaridad, que es el de la derecha. Entonces, no existen diferencias de presiones hidrostáticas, porque ambas soluciones se encuentran abiertas a la atmósfera y al mismo nivel de agua, ¿bien? La tendencia al escape del agua está dada únicamente por las diferencias de osmolaridad. Ocurre un pasaje de agua desde el compartimento de la izquierda a la derecha. Si existe un único soluto en ambos compartimentos y además es el mismo, mayor osmolaridad estará dada por una mayor concentración. De esta manera, ante un soluto neutro, esta tendrá una tendencia al escape desde el compartimento en el que su energía libre sea mayor a donde sea menor, o sea, de derecha a izquierda. Asumiendo también que la membrana biológica permite el pasaje de dicho soluto, este pasaje ocurrirá efectivamente, o sea, espontáneamente, con la disminución de la energía libre. O sea, se producirá en forma espontánea dos procesos en forma simultánea, que es el pasaje de agua de izquierda a derecha y el pasaje soluto de derecha a izquierda. O sea que tenemos el proceso de ósmosis y el proceso de difusión que ocurren simultáneamente. Bien, entonces, ¿cómo va a ser la ecuación, la densidad de flujo para el transporte de agua a través de membranas biológicas? El pasaje soluto a través de membrana biológica modifica secundariamente el pasaje de agua. Dado que reduce las diferencias de presión iniciales, delta de pi, reducirá secundariamente también el pasaje de agua. Por lo tanto, en la ecuación deberíamos agregar un factor que reduzca la presión osmótica. Este factor se conoce como el coeficiente de reflexión y se representa con la letra sigma, que es adimensional. Entonces, la densidad de flujo nos va a quedar, que es igual a L por la diferencia de presión menos sigma
por el delta de pi, donde este producto es la presión osmótica efectiva. El coeficiente sigma puede tomar valores entre 0 y 1 que dependerá de la membrana y del soluto. Por ejemplo, si sigma es igual a 1, la ecuación se reduce a la propuesta para el pasaje de agua a través de una membrana semipermeable. O sea, que la membrana biológica no es permeable al soluto. Para valores de sigma cercanos a 0 se trata de un soluto para que la membrana tiene una alta permeabilidad, por lo que un gran pasaje de soluto reducirá rápidamente las diferencias de presión osmótica. Si se considera que en los medios intra y extracelular existen múltiples solutos, la ecuación de la densidad de flujo debería incluir las presiones osmóticas efectivas generadas por cada uno de esos solutos, sabiendo que la permeabilidad de membrana de ellos podrá diferir y por tanto también va a diferir el coeficiente de reflexión sigma. Entonces, dijimos que la ósmosis describe la concentración, la ósmosis es el movimiento neto de agua a través de una membrana semipermeable desde una zona de baja concentración de solutos hacia otra de mayor concentración. O sea, implica el movimiento del agua. Entonces, hay que definir dos conceptos importantes, que es la osmolaridad y la tonicidad de una solución. Bien, la osmolaridad describe la concentración total de los solutos en solución, que producen una presión osmótica. Cuando soluciones de osmolaridades diferentes son separadas por una membrana permeable al agua, pero no al soluto, el agua se moverá desde el lado con menor osmolaridad hacia el lado con mayor osmolaridad. Para describir la osmolaridad entre soluciones se usan los térmicos hiperosmótico, cuando presentan gran osmolaridad, hipoosmótico, menor osmolaridad, y isoosmótico. En cambio, la tonacidad es la capacidad, a diferencia de la osmolaridad, de una solución extracelular para hacer que el agua entre o salga de una célula por ósmosis y en consecuencia va a afectar su volumen. Entonces la tonicidad difiere de la osmolaridad porque toma en cuenta tanto las consecuencias relativas de los solutos como también la permeabilidad de la membrana celular a esos solutos. Bien. Entonces, si vemos lo que es la tonicidad de una solución, dijimos que es la consecuencia de los cambios en el volumen celular que puede producir el contacto de las células con ciertas soluciones. Entonces vamos a definir lo que es una solución hipotónica para una célula dada. Se le llama solución que está en contacto con ella, a la solución que está en contacto con ella, y produce el ingreso de agua al medio intracelular y por ende aumenta el volumen de la célula. La solución isotónica es aquella que en contacto directo con ella no produce el pasaje de agua neto en ningún sentido y por ende no modifica su volumen. Y en una solución hipertónica es aquella que en contacto para una célula en contacto con ella produce la salida de agua al medio extracelular y por ende reduce su volumen. Entonces, la tonicidad de una solución es el resultado del efecto que ésta produce en el volumen de la célula y por lo tanto depende de que modifique o no el estado de equilibrio osmótico de dichas células. Sabemos que un cambio en el volumen celular se produce por un flujo neto de agua distinto de cero y por ende, en el caso más simple, de cambio en la diferencia del producto delta de pi menos sigma por pi. Delta de P menos sigma por pi. Por lo tanto, a partir de la observación de un cambio en el volumen celular, no podemos asegurar a priori que esta fue consecuencia de cambios en la concentración de la solución extracelular, puesto que la concentración es tan solo un factor determinante de la presión osmótica, y la presión osmótica tan solo un factor de fuerza impulsora para el agua, a su vez modificable por las permeabilidades de las membranas a otros solutos. Entonces es importante tener en cuenta esto. Entonces, hemos dicho que la ósmosis es el movimiento de agua a través de una membrana semipermeable de una zona de baja concentración de solutos hacia otra de mayor concentración. Y que, dependiendo el medio en que se encuentra, va a modificar el volumen de la célula que define la tonicidad. Este concepto es muy importante en muchos procesos biológicos y suele ocurrir al mismo tiempo en que se transportan o difunden los solutos, o sea, ocurre ósmosis y difusión a la vez. Entonces vamos a ver cómo funciona la ósmosis en el balance hídrico de las células. Bien. Entonces tenemos, en el caso del glóbulo rojo, que es una célula animal, las condiciones isotónicas son ideales y el cuerpo tiene sistemas homeostáticos para garantizar que estas condiciones se mantengan constantes. Entonces, tenemos que si una célula se coloca en una solución hipertónica, el agua saldrá de la célula y la célula se va a encoger. Lo mismo ocurre para una célula vegetal. En cambio, en un medio isotónico no hay ningún movimiento neto del agua
por los que no hay cambios en el tamaño de la célula, y en el caso de un medio hipotónico, entrará agua a la célula y esta se va a hinchar. En una célula vegetal lo ideal es una solución extracelular hipotónica, a diferencia de los glóbulos rojos, que requiere condiciones isotónicas. Esto es porque la membrana plasmática puede expandirse hasta llegar al límite de la pared celular rígida que tienen las células vegetales. El agua entrará en una célula hasta que su presión interna, que es la presión de turgencia, sea suficiente para oponerse al flujo de agua entrante. ¿Bien? Entonces, hay que aclarar que la osmolaridad y tonicidad son propiedades diferentes de las soluciones, y a partir de una de ellas nada puede deducirse de la otra, si no se tiene información sobre la permeabilidad de la membrana a los solutos que están en juego. Entonces, si tomamos como ejemplo la situación particular de los eritrocitos en solución, habíamos dicho que teníamos diferentes situaciones, como la solución hipotónica, isotónica o hipertónica. Entonces, en la solución hipotónica para el caso de los glóbulos rojos presenta una osmolaridad inferior a la de los líquidos corporales, ejerciendo una presión osmótica sobre el líquido, una menor presión osmótica sobre el líquido extracelular. En este caso son indicados en deshidratación por hipernatremia, pero no como expansor de su volumen. Son soluciones como cloruro de sodio al 0,3% y 0,45% y de dextrosa al 5%. Esto ocurre en medios hipotónicos. Cuando la solución es isotónica, quiere decir que la misma molaridad a los dos lados de la membrana. Están indicadas para hidratar en situaciones de pérdida de líquidos como hemorragias. Son soluciones como el cloruro de sodio al 0,9% y soluciones balanceadas con Ringer lactato. En el caso de la solución hipertónica para los glóbulos rojos, son aquellas con una osmolaridad superior, ejerciendo mayor presión osmótica en el líquido extracelular, a diferencia de la solución hipotónica. Está indicada para el tratamiento por intoxicación por agua. Son soluciones como el cloruro de sodio al 3 y 7,5% o dextrosa al 10, 20 y 40% y suero vasalina. Entonces, vemos que dentro de las prácticas clínicas es de suma importancia conocer la relación volumétrica entre la concentración celular y la concentración salina que rodea la célula. Bueno, por último, les he puesto un ejemplo de un artículo científico que había encontrado que trata sobre cómo se modifica el volumen de las células cuando están sometidas a concentraciones crecientes de cloruro de sodio. Aquí les he puesto el link para que puedan ingresar y ver el artículo científico completo. Es bastante interesante, pero lo que plantea es en esta figura es que son muestras de sangre por parte de gente voluntariamente que gozan de buena salud y que fueron expuestas a diferentes concentraciones de cloruro de sodio que oscila de 0,42 y 11,7 en el porcentaje, digamos, de la solución de cloruro de sodio, observándose la variación resultante en el hematocrito. Entonces se estudió la variación del volumen celular como función de la correspondiente concentración de cloruro de sodio, que va de una concentración de menor a una concentración mayor. Y también se ha logrado establecer una ecuación que predice teóricamente el comportamiento de este observado. Se ha observado que el hematocrito cuantificado obtenido dentro de las muestras que se mezclaron con las diferentes concentraciones de cloruro de sodio fue comparado con el hematocrito basal, donde está la sangre sin mezclar, y luego se calcula el grado de variación resultante en cada concentración de cloruro de sodio utilizada. Es evidente, como vemos aquí, que el aumento en la liberación de hemoglobina con soluciones de cloruro de sodio es igual o mayor al 7,2%, donde vemos una mayor hemólisis. Entonces, a tomar en cuenta los resultados que se han descrito en este artículo, según lo cual la concentración de cloruro de sodio de igual o mayor al 100% provocará un aumento en el volumen celular cuando se compara con el efecto observado con soluciones de menor concentración, y una liberación de hemoglobina proveniente de las células rojas, ya que aumentan tanto su volumen que ocurre análisis, liberan hemoglobina y lo vemos en un aumento, digamos, de hemoglobina liberada, digamos, si vemos en cada uno de los tubitos que están centrifugados.
Entonces, como habíamos dicho, a partir del 7% de cloruro de sodio, se produce una liberación de hemoglobina proveniente de la célula roja, lo que nos permite suponer de manera razonable que este nivel de solución de cloruro de sodio hipertónica puede causar entonces daños celulares. Entonces, teniendo en cuenta las 5 últimas diluciones que mostraron estas características de lesión celular, se buscó en este artículo un modelo matemático omitiendo estas últimas concentraciones, estas últimas 5 concentraciones, en donde grafican el logaritmo de la relación de hematocrito con respecto al basal en función de la concentración de cloruro de sodio, y encuentran un modelo matemático que permite predecir la variación de volumen celular según la concentración de cloruro de sodio en la cual la célula va a ser viable, en donde la ecuación está regida delta de B es igual a 1 sobre la raíz cuarta de la concentración de cloruro de sodio. Bien. Por ahora terminamos con los temas abarcados en esta unidad, y cualquier duda